La mañana se desperezaba lentamente sobre la Ciudad de México, colándose por las ventanas del modesto apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo en la colonia Roma. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el ligero olor a humedad que caracterizaba las construcciones de aquella época, mientras los rayos del sol atravesaban las cortinas desgastadas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes descoloridas. Roberto Mendoza, un hombre de 68 años con el pelo completamente cano y profundas arrugas que marcaban su rostro como un mapa de sus años vividos, se movía con nerviosismo por la pequeña cocina. Sus manos, ásperas y marcadas por décadas de trabajo mecánico, temblaban ligeramente mientras preparaba 2 tazas de café. Una de ellas, la que había comprado especialmente para las visitas de su hijo, permanecía prácticamente nueva, usada solo una vez al mes durante los últimos 5 años. El reloj de pared, un regalo de su difunta esposa Elena, marcaba las 10:45 de la mañana. Carlos, su único hijo, llegaría en 15 minutos. Siempre puntual, como el ejecutivo exitoso en que se había convertido. Roberto se ajustó por tercera vez el cuello de su camisa mejor planchada, aquella que reservaba para las ocasiones especiales, aunque estas visitas mensuales estaban lejos de ser celebraciones. La pequeña sala, que servía también como comedor, estaba repleta de fotografías que narraban la historia de una familia que alguna vez fue feliz. En la pared principal, un retrato grande mostraba a Elena, radiante en su vestido floreado, sosteniendo a un Carlos de 5 años que sonreía mostrando sus dientes faltantes, mientras Roberto los abrazaba a ambos. Fue tomada durante su último viaje a Acapulco, antes de que todo cambiara. Roberto se detuvo frente al espejo del pasillo, intentando alisar algunas arrugas rebeldes de su camisa. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de Carlos, reflejaban una mezcla de esperanza y resignación. Cada visita era igual, una breve interacción de no más de 15 minutos, palabras cortantes, miradas de reproche y un silencio pesado que parecía tragarse todos los te quiero nunca dichos. A las 10:55, Roberto comenzó su ritual de última hora. Acomodó las galletas de canela, las favoritas de Carlos cuando era niño, en un plato que casi nunca se tocaba. Ajustó la temperatura del café para que estuviera perfecto, como le gustaba a su hijo, no demasiado caliente, con un toque de canela, tal como Elena solía prepararlo. Se aseguró de que el control remoto del televisor estuviera visible, aunque Carlos nunca se quedaba lo suficiente para usarlo. El timbre sonó exactamente a las 11, haciendo que Roberto diera un pequeño salto. Se apresuró hacia la puerta, pero se detuvo un momento para respirar profundamente, como preparándose para una batalla que sabía que perdería. Al abrir, se encontró con la figura imponente de su hijo. Carlos Mendoza, con su 1,80 m de altura, traje gris perfectamente cortado y zapatos italianos brillantes, parecía fuera de lugar en el modesto apartamento. Su rostro, que heredó los rasgos finos de su madre, mostraba esa expresión de fastidio que tanto dolor causaba a Roberto. En su mano izquierda, el reloj suizo brillaba como un recordatorio de su éxito, mientras que en su mano derecha sostenía su teléfono último modelo, siempre listo para atender alguna emergencia que lo sacaría prematuramente de la visita. «Buenos días, hijo», saludó Roberto, con una sonrisa esperanzada que no alcanzaba a ocultar el temblor en su voz. «Pasa, por favor. Preparé café». «Seré breve, papá», respondió Carlos secamente, entrando al apartamento con pasos medidos. «Solo vine porque María insistió en que debía checarte este mes. Ya sabes, con el bebé en camino, está más sensible con estos temas familiares». María, la esposa de Carlos, era la única razón por la que estas visitas aún ocurrían. Embarazada de 7 meses, representaba para Roberto un rayo de esperanza, la posibilidad de ser abuelo, de tener una segunda oportunidad para construir los lazos familiares que se habían roto hace tanto tiempo. «¿Cómo está María?», preguntó Roberto, intentando iniciar una conversación mientras servía el café. «El embarazo va bien». «Está bien», respondió Carlos, mirando su reloj. «Los médicos dicen que todo progresa normalmente». Roberto asintió, añadiendo con voz suave: «Preparé tu café favorito, con canela, como lo hacía tu madre. También hay galletas». «No tengo tiempo», cortó Carlos, dejando la taza intacta sobre la mesa. «Solo vine a asegurarme de que estés bien. Ya sabes que puedes llamar a la enfermera si necesitas algo. El servicio está pagado hasta fin de año». Roberto asintió en silencio, ocultando el dolor que le causaban las palabras frías de su hijo. En su mente, resonaban los recuerdos de un tiempo más feliz, cuando Carlos era un niño que corría a sus brazos cada vez que llegaba del trabajo en el taller mecánico, cuando sus manos manchadas de grasa eran motivo de orgullo y no de vergüenza para su hijo. «Carlos», intentó una vez más, «pensé que tal vez podrías quedarte un poco más hoy. Encontré algunas fotos antiguas del taller, de cuando me ayudabas los sábados. Pensé que...». «Papá», interrumpió Carlos, su voz tensa,
Tengo una reunión importante en media hora. No puedo quedarme a revivir el pasado. Además, ya sabes lo que pienso sobre esos tiempos. Roberto bajó la mirada hacia sus manos, esas manos que tanto habían trabajado, que tanto habían dado, y que ahora parecían tan inútiles. El silencio se volvió más pesado, cargado de palabras no dichas, de explicaciones nunca dadas, de una verdad que pesaba en el corazón de Roberto como una losa de cemento. «Está bien, hijo», susurró finalmente. «Entiendo que estés ocupado. Dale mis saludos a María». Carlos ya estaba en la puerta, ajustándose la corbata como si el solo hecho de estar en ese apartamento lo hubiera desarreglado. «La enfermera vendrá el jueves. Asegúrate de tomarte las medicinas a tiempo». Y así como llegó, se fue, dejando tras de sí el aroma de su costosa colonia y una taza de café que se enfriaba lentamente, testigo silencioso de otro encuentro fallido entre padre e hijo. Roberto se quedó de pie en medio de su sala, rodeado de fotografías que parecían burlarse de él con sus sonrisas congeladas en el tiempo. Tomó la taza de café intacta y se dirigió a la cocina, donde vertió su contenido en el fregadero, viendo cómo el líquido marrón se arremolinaba antes de desaparecer, llevándose consigo una vez más sus esperanzas de reconciliación. En la pared, el reloj seguía su marcha implacable, marcando el paso de otro mes más de distancia entre un padre que lo dio todo y un hijo que aún no lo sabía. El sol de mediodía se reflejaba en los ventanales del edificio corporativo en el corazón financiero de la Ciudad de México, creando destellos que parecían danzar sobre el escritorio de caoba de Carlos Mendoza. Desde el piso 42, la ciudad se extendía como un tapete gris salpicado de verde, un testimonio silencioso del éxito que había alcanzado a sus 35 años. Carlos se aflojó la corbata italiana con un movimiento brusco, como si el nudo lo estuviera ahogando. La visita mensual a su padre siempre le dejaba este sabor amargo a la boca, una mezcla de culpa y resentimiento que intentaba ahogar en trabajo excesivo y juntas interminables. Se levantó de su silla ejecutiva y caminó hacia el ventanal, sus zapatos haciendo un suave eco sobre el piso de mármol importado. El reflejo que le devolvía el cristal era el de un hombre exitoso, traje a medida, cabello perfectamente peinado, la imagen misma del ejecutivo moderno. Sin embargo, sus ojos, idénticos a los de su padre, mostraban una inquietud que ningún logro profesional había logrado calmar. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de María preguntando cómo había ido la visita. María, su esposa de 5 años, era la única persona que parecía entender la complejidad de su relación con Roberto. O quizás era la única que se atrevía a cuestionarla. Como si sus pensamientos la hubieran invocado, María apareció en la puerta de su oficina, su figura maternal realzada por su embarazo de 7 meses. A pesar de su estado, mantenía esa elegancia natural que lo había cautivado desde el primer día. Su rostro, enmarcado por suaves ondas castañas, mostraba esa mezcla de preocupación y determinación que Carlos había aprendido a reconocer. «¿Cómo está tu padre?», preguntó sin preámbulos, sentándose frente a su escritorio con esa gracia que parecía desafiar su estado. Carlos suspiró, girando su silla para evitar su mirada inquisitiva. «Como siempre», respondió secamente. «No entiendo por qué insistes en que lo visite. Él tomó sus decisiones hace años». «Carlos», comenzó María con esa voz suave pero firme que usaba cuando estaba a punto de decir algo importante, «va a ser el abuelo de nuestro hijo. ¿Nunca has pensado que quizás hay más en la historia de lo que recuerdas? Los niños no siempre ven todo lo que sucede a su alrededor». El comentario hizo que Carlos se tensara visiblemente. Los recuerdos comenzaron a surgir como burbujas en agua hirviendo, su padre llegando tarde del taller, las manos siempre manchadas de grasa, las discusiones en susurros con su madre que él escuchaba desde su habitación, el día que su madre enfermó, y finalmente, su muerte. 15 años habían pasado, pero el dolor y el resentimiento seguían tan frescos como entonces. «Más en la historia», repitió con un tono amargo. «¿Qué más podría haber? Lo vi con mis propios ojos, María. Vi cómo llegaba tarde cada noche, como mi madre lo esperaba preocupada. Vi cómo ella se consumía poco a poco mientras él seguía en ese maldito taller. ¿Sabes lo que es ver a tu madre deteriorarse día a día mientras tu padre parece más preocupado por los autos que por su propia familia?» María acarició su vientre abultado, un gesto que se había vuelto instintivo en los últimos meses. «El amor y el sacrificio tienen muchas formas, Carlos. A veces lo que vemos no es toda la historia». Carlos se levantó abruptamente y caminó hacia la pared donde colgaban sus títulos y reconocimientos. Cada uno representaba un escalón más en su ascenso, cada uno lo alejaba más de aquel niño que alguna vez jugó con herramientas en el taller de su padre. «He construido todo esto por mí mismo», dijo, gesticulando hacia los diplomas enmarcados. «Me prometí que nunca sería como él, que nunca pondría nada por encima de mi familia. Este bebé», señaló hacia el vientre de María, «tendrá todo lo que yo no tuve. Un padre presente,
una vida estable, sin preocupaciones económicas. ¿Y un abuelo?, preguntó María suavemente. Tendrá un abuelo que lo ame, que le cuente historias, que le enseñe sobre la vida. La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. En su escritorio, una carpeta llamó su atención: los planos del nuevo desarrollo comercial que planeaba construir. El proyecto implicaba la demolición de varios edificios antiguos en un barrio tradicional, incluyendo algunos talleres mecánicos. La ironía no se le escapaba. «Tengo una junta en 5 minutos», dijo finalmente, evadiendo la pregunta de María. «El proyecto del desarrollo comercial no puede esperar». María se levantó con dificultad, su expresión una mezcla de tristeza y resignación. «El tiempo pasa rápido, Carlos. Los rencores son pesados de cargar, y algunos secretos, cuando salen a la luz, pueden cambiar todo lo que creíamos saber». Mientras María salía de su oficina, Carlos volvió a mirar por la ventana. En algún lugar de la ciudad, en un pequeño apartamento, su padre probablemente estaba limpiando una taza de café que nunca fue bebida, guardando galletas que nunca fueron probadas, esperando una reconciliación que parecía cada vez más lejana. El teléfono sonó, recordándole su próxima reunión. Carlos se ajustó la corbata y enderezó sus hombros, volviendo a ser el ejecutivo implacable que todos conocían. Pero en el reflejo del ventanal, por un breve momento, creyó ver los ojos de su padre mirándolo con tristeza. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México aquella tarde de jueves, creando cortinas de agua que desdibujaban los contornos de los edificios antiguos que pronto serían demolidos. Carlos Mendoza, protegido bajo un paraguas negro que hacía juego con su traje, caminaba entre los charcos del terreno que pronto se convertiría en su desarrollo comercial más ambicioso. El agua se colaba por las grietas de las estructuras abandonadas, creando riachuelos que parecían lágrimas en las paredes desconchadas. El olor a humedad y años de abandono impregnaba el aire, mientras los pasos de Carlos resonaban sobre el concreto mojado. A su alrededor, varios obreros con impermeables amarillos realizaban las últimas inspecciones antes de la demolición programada para la siguiente semana. «Señor Mendoza», llamó uno de los supervisores, corriendo para resguardarse bajo el mismo paraguas. «Encontramos algo en el almacén del fondo que debería ver. Parece que hay documentos antiguos que requieren revisión antes de proceder con la demolición». Carlos frunció el ceño, irritado por este retraso inesperado. Cada día que pasaba sin iniciar la demolición significaba pérdidas millonarias. Sin embargo, su instinto de negocios le decía que debía revisar cualquier documento que pudiera representar un problema legal futuro. El almacén era una estructura decrépita que alguna vez había sido un taller mecánico. La ironía de la situación no se le escapó: estaba a punto de demoler un lugar similar a donde había pasado tantas horas de su infancia. El olor a aceite viejo y metal oxidado despertó recuerdos que prefería mantener enterrados. En una esquina, parcialmente protegido por lonas viejas, descansaba un cofre de metal oxidado. Carlos se agachó para examinarlo, sus zapatos italianos manchándose con el polvo acumulado de décadas. El cofre, aunque deteriorado por el tiempo, mantenía su cierre intacto, como si hubiera estado esperando todos estos años para ser descubierto. «Necesitaré un momento a solas», indicó a los trabajadores, que asintieron y se retiraron bajo la lluvia persistente. Con manos que no reconocía como propias, Carlos abrió el cofre. El chirrido de las bisagras oxidadas pareció resonar en todo el almacén vacío. Dentro, protegidos por bolsas de plástico amarillento, encontró docenas de documentos y fotografías que no debería haber encontrado nunca. La primera carpeta que tomó contenía cheques cancelados, todos firmados por su padre. Las fechas lo golpearon como un puño en el estómago, coincidían exactamente con los meses de la enfermedad de su madre. Pero los montos eran astronómicamente mayores de lo que su padre les había dicho que costaba el tratamiento. Sus manos temblaban mientras desplegaba recibos de una clínica especializada en tratamientos experimentales contra el cáncer. Cada documento revelaba una verdad que había estado oculta durante 15 años. Su padre no solo había pagado los tratamientos regulares, sino que había invertido en terapias experimentales, consultas con especialistas internacionales, medicamentos que apenas estaban en fase de prueba. «Señor Mendoza», la voz de su asistente lo sobresaltó. «Encontramos algo más que debería ver». En otra caja, apareció una serie de escrituras de propiedades, cada una vendida en fechas sucesivas durante aquellos años oscuros. La primera era del taller mecánico de su padre, vendido por mucho menos de su valor real, con una nota adjunta que indicaba la urgencia de la venta. Luego siguieron otras propiedades, un pequeño terreno heredado de los abuelos, la casa de verano en Cuernavaca, incluso el auto clásico que su padre había restaurado durante años. La realización lo golpeó como una ola de agua helada. Su padre había vendido todo, absolutamente todo lo que poseía, para pagar los tratamientos de su madre.
Mientras él, adolescente ensimismado en su dolor y rabia, lo había acusado de no hacer lo suficiente, Roberto Mendoza había estado sacrificando cada posesión material de su vida en un intento desesperado por salvar a su esposa. Entre los papeles, una fotografía capturó su atención. En ella, su padre, notablemente más joven pero con el rostro marcado por la preocupación, sostenía un cheque frente a lo que parecía ser una clínica. La fecha en la esquina de la foto coincidía con uno de los tratamientos más caros. En el reverso, con la letra temblorosa de su madre, se leía: «No le digas a Carlos. No quiero que cargue con esto. Promételo, Roberto». La lluvia afuera se había intensificado, su golpeteo contra el techo de metal creando una sinfonía que acompañaba la tormenta interior de Carlos. Con manos temblorosas, tomó su teléfono para llamar a María, pero se detuvo. Las palabras de su esposa esa mañana resonaron en su mente: «A veces lo que vemos no es toda la historia». El peso de la verdad lo aplastaba. Cada documento que examinaba revelaba un nuevo sacrificio, un nuevo acto de amor desesperado de un padre que había sido juzgado injustamente durante años. Las lágrimas que comenzaron a caer de sus ojos se mezclaron con las gotas de lluvia que se filtraban por el techo deteriorado. «Señor», llamó uno de los trabajadores desde la entrada, «la lluvia está empeorando. Deberíamos suspender la inspección por hoy». Carlos asintió mecánicamente, incapaz de encontrar su voz. Necesitaba respuestas, pero por primera vez en 15 años, no estaba seguro de estar listo para escucharlas. La verdad, como la lluvia que caía afuera, había comenzado a erosionar los muros de resentimiento que había construido durante tantos años. La cafetería El Rincón de Don Pepe seguía exactamente igual que hace 15 años, como si el tiempo hubiera decidido detenerse entre sus paredes color ocre y sus mesas de formica. El aroma a café recién molido y pan dulce se mezclaba con los recuerdos de las mañanas de domingo cuando Carlos, aún niño, venía aquí con su padre después de trabajar en el taller. Don Sebastián, el antiguo socio de su padre, estaba sentado en una mesa del rincón, su figura robusta apenas contenida en la silla de metal. A sus 75 años, su cabello completamente blanco y su rostro surcado por profundas arrugas contaban la historia de una vida dedicada al trabajo duro. Sus manos, callosas y manchadas permanentemente de grasa a pesar de llevar años retirado, sostenían una taza de café negro. Carlos atravesó el local, consciente de las miradas curiosas de los clientes habituales que quizás reconocían en él al niño que solía corretear entre las mesas. Su traje de diseñador y su maletín de cuero italiano parecían tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. «Don Sebastián», saludó Carlos, extendiendo su mano. El anciano lo miró por un momento antes de levantarse para darle un abrazo que Carlos no esperaba. «Carlitos», dijo con voz ronca, «sigues teniendo los ojos de tu madre». Se sentaron, y una mesera que parecía tan antigua como el local le sirvió café en tazas desportilladas. El silencio entre ellos se extendió por varios minutos, roto solo por el tintineo de las cucharas contra la porcelana y el murmullo de las conversaciones vecinas. «Encontré los documentos», dijo finalmente Carlos, su voz apenas un susurro. «En el almacén que vamos a demoler. Los cheques, las escrituras, todo». Don Sebastián asintió lentamente, revolviendo su café con un movimiento circular y metódico. «Tu padre era un hombre orgulloso», comenzó, su voz cargada de años y memorias. «Nunca quiso que supieras cuánto sacrificó. Vendió el taller, su pensión, todo, para darle a Elena la mejor oportunidad de sobrevivir». Carlos sintió que cada palabra era como una puñalada en su conciencia. El café frente a él se enfriaba, intacto, mientras los recuerdos y las nuevas revelaciones se mezclaban en su mente como un torbellino. «Pero las noches», comenzó Carlos, su voz quebrándose. «Él nunca estaba en casa. Siempre en el taller». Don Sebastián soltó una risa amarga. «¿El taller? No, muchacho. Tu padre vendió el taller apenas tu madre fue diagnosticada. Trabajaba 2 turnos en otros talleres después de vender el suyo. Por eso llegaba tarde a casa. Los dueños de esos lugares están aquí todavía, pregúntale si quieres. Tu padre trabajaba como un condenado, de la mañana a la noche, tomando cualquier trabajo extra que pudiera encontrar». Las manos de Carlos comenzaron a temblar sobre la mesa. «¿Por qué nunca me lo dijo?» «Elena le hizo prometer que no te diría nada», continuó don Sebastián, sacando de su gastada cartera una fotografía antigua. «No quería que cargaras con ese peso durante tu adolescencia. Déjalo ser joven», le decía ella. «Déjalo concentrarse en sus estudios, en su futuro». La fotografía mostraba a Roberto, mucho más joven, trabajando en un taller que Carlos no reconocía. La fecha en el reverso indicaba que fue tomada 2 meses después de vender su propio negocio. «Tu padre vendía café y tortas en su hora de almuerzo para ganar un poco más», continuó don Sebastián,
su voz mezclada con el ruido de las tazas y platos del local. Cuando el primer tratamiento no funcionó, hipotecó la casa de sus padres. Cuando eso no fue suficiente, vendió su colección de herramientas, esas que había acumulado durante 30 años. Carlos recordó cómo se había burlado de su padre una vez, años después de la muerte de su madre, cuando lo vio usando herramientas viejas y prestadas. Ni siquiera puedes mantener tus herramientas en buen estado, le había dicho con desprecio. ¿Por qué nunca me lo dijo después?, preguntó Carlos, su voz quebrándose. Después de que mamá, cuando yo ya era adulto. Don Sebastián lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. Porque te veía triunfar, hijo. Te veía construir tu vida, convertirte en el hombre exitoso que eres ahora. Él pensaba que la verdad solo traería amargura a tu éxito. Dejemos el pasado donde está, decía siempre que le sugería que hablara contigo. La cafetería continuaba con su rutina diaria, ajena al mundo que se derrumbaba en la mesa del rincón. El sol de la tarde entraba por las ventanas, proyectando sombras largas sobre el suelo de mosaicos gastados. Tu madre estaba tan orgullosa de ti, continuó don Sebastián, sus ojos perdidos en los recuerdos. En sus últimos días, cuando el tratamiento ya no funcionaba, solo hablaba de tu futuro, de lo lejos que llegarías. Y tu padre prometió que haría todo lo posible para que eso se cumpliera, aunque significara que lo odiaras por ello. Carlos sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. 15 años de resentimiento, de juicios equivocados, de distancia autoimpuesta, todo basado en una verdad a medias que había elegido creer. Los tratamientos experimentales, murmuró Carlos, recordando los documentos encontrados. Debieron costar una fortuna. Todo lo que tenía y más, confirmó don Sebastián. Se endeudó hasta el cuello. Pasó años pagando esos préstamos después de que tu madre partió. Pero nunca se quejó, ni una sola vez. Vale la pena si nos da un día más con ella, decía siempre. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado como una losa. Afuera, la vida continuaba su curso normal, ajena al momento de revelación que ocurría en aquella mesa de formica gastada. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Carlos finalmente llegó a su casa en Las Lomas, una residencia moderna de 3 pisos que contrastaba dramáticamente con el modesto apartamento de su padre. El cofre de metal oxidado, que ahora descansaba sobre la mesa de cristal de su estudio, parecía fuera de lugar entre los muebles de diseño y la tecnología de última generación. María lo encontró allí, sentado en el suelo entre docenas de documentos esparcidos, su corbata aflojada y el saco descartado sobre una silla. La luz tenue de la lámpara de escritorio proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro, revelando líneas de preocupación que no había notado antes en su esposo. «Carlos», susurró ella, su voz suave como una caricia mientras se sentaba cuidadosamente a su lado, su vientre de 7 meses dificultando el movimiento. «¿Qué es todo esto?». Las manos de Carlos temblaban mientras sostenía una fotografía amarillenta. En ella, su padre aparecía frente a una clínica en Houston, sosteniendo unos documentos. La fecha en el reverso coincidía con uno de los tratamientos más costosos que su madre había recibido. «Es la verdad», respondió con voz quebrada. «Toda la verdad que nunca quise ver». María tomó uno de los documentos. Era un contrato de venta del taller mecánico de Roberto, fechado apenas una semana después del diagnóstico de cáncer de Elena. El precio de venta era ridículamente bajo, una fracción de su valor real. «He sido un monstruo», susurró Carlos, mientras las lágrimas comenzaban a caer libremente por su rostro. Todo este tiempo, pensando que él no había hecho lo suficiente, cuando en realidad lo dio todo. Absolutamente todo. María entrelazó sus dedos con los de su esposo, ofreciendo un ancla en medio de la tormenta emocional que lo consumía. Sus ojos recorrieron los documentos esparcidos, recibos de medicamentos experimentales, facturas de viajes a especialistas en el extranjero, préstamos con intereses exorbitantes que su padre había tardado años en pagar. «Mira esto», dijo Carlos, pasándole otro documento. «Es un recibo de empeño. Sus herramientas, su colección completa. Algunas tenían más de 30 años. Y yo me burlé de él por usar herramientas viejas y prestadas años después». Una fotografía captó la atención de María. Mostraba a Roberto en un taller desconocido, trabajando hasta altas horas de la noche. La fecha indicaba que fue tomada durante los meses más críticos de la enfermedad de Elena. «Don Sebastián me lo contó todo», continuó Carlos, su voz apenas un susurro. «Papá trabajaba 2 turnos en diferentes talleres después de vender el suyo. Por eso llegaba tarde a casa. No era porque no le importáramos, como yo pensaba. Era porque estaba haciendo todo lo humanamente posible por salvarnos». María acarició su vientre mientras observaba a su esposo procesar 15 años de verdades ocultas. El bebé se movió, como si pudiera sentir la intensidad del momento.
Vendió todo, continuó Carlos, revisando más documentos. La casa de verano en Cuernavaca, el terreno que heredó de sus padres, su auto clásico. Incluso pidió préstamos que seguía pagando años después de que mamá. Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Los documentos contaban una historia de sacrificio tras sacrificio, hipotecas, préstamos personales, ventas de emergencia, todo cronológicamente organizado en un desesperado intento por ganar más tiempo, por encontrar una cura, por salvar a la mujer que amaba. ¿Y mamá? Carlos tomó una carta, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Ella le hizo prometer que no me diría nada. No quería que me preocupara, que dejara de estudiar. Quería que me concentrara en mi futuro. María tomó la carta con cuidado, leyendo las palabras escritas por Elena. Roberto, prométeme que Carlos no sabrá de esto. Es solo un niño. Déjalo soñar, déjalo crecer sin esta carga. Si algo me pasa, déjalo recordarme con alegría, no con preocupación. Tu padre te ama, dijo María suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. Cada decisión que tomó, cada sacrificio que hizo, fue por amor. A tu madre, a ti, a la familia que eran. Carlos miró su reflejo en la ventana del estudio. Por primera vez, vio en sus propios rasgos los de su padre, la misma determinación en la mandíbula, la misma intensidad en la mirada. ¿Cuántas veces había ignorado ese parecido, intentando negar cualquier conexión con el hombre que creía que lo había decepcionado? ¿Cómo podré mirarlo a los ojos después de todo lo que le he dicho?, preguntó Carlos, su voz cargada de remordimiento. Todos estos años de desprecio, de juicios, de distancia. Tu padre ha esperado 15 años, respondió María, tomando su mano y colocándola sobre su vientre, donde su hijo se movía. Creo que esperaría 15 más solo por la oportunidad de recuperar a su hijo. El silencio que siguió estaba lleno de realización y arrepentimiento, pero también de esperanza. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrenales, testigos silenciosos de una verdad que finalmente salía a la luz. El ascensor del viejo edificio se había descompuesto nuevamente, obligando a Carlos a subir los 3 pisos por las escaleras. Cada escalón chirriante parecía amplificar el latido de su corazón mientras sostenía el cofre de metal oxidado contra su pecho como si fuera el más valioso de los tesoros. El pasillo, con su papel tapiz descolorido y sus luces parpadeantes, nunca le había parecido tan largo. Frente a la puerta del apartamento 3B, Carlos se detuvo. A través de la madera desgastada, podía escuchar el suave murmullo de la televisión y el tintineo ocasional de platos, sonidos cotidianos que ahora parecían cargados de un significado diferente. Su mano tembló mientras levantaba el puño para golpear, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Roberto apareció en el umbral, sorprendido de encontrar a su hijo allí fuera de su visita mensual programada. Vestía una camisa desgastada pero limpia, y el delantal que usaba sugería que estaba preparando la cena. «Carlos». La preocupación inmediata en su voz hizo que el corazón de Carlos se encogiera. ¿Está todo bien? ¿María y el bebé? Necesitamos hablar, papá, interrumpió Carlos, su voz más ronca de lo que pretendía. ¿Puedo pasar? Roberto se hizo a un lado, la confusión evidente en su rostro. El apartamento olía a café recién hecho y a algo cocinándose en el horno, olores que transportaron a Carlos instantáneamente a su infancia. En la pequeña sala, Carlos colocó el cofre sobre la mesa de centro, el ruido metálico resonando en el silencio repentino. Roberto se quedó inmóvil, reconociendo inmediatamente el objeto que había guardado durante tantos años. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Carlos, su voz mezclada entre el reproche y el dolor, mientras comenzaba a sacar los documentos. Todo este tiempo, todo lo que sacrificaste. Roberto se sentó pesadamente en su sillón favorito, sus ojos fijos en los papeles que su hijo esparcía sobre la mesa. Cada documento era un recuerdo, cada recibo una batalla en una guerra que había peleado en silencio. No quería que cargaras con eso, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Tu madre, ella quería que fueras feliz, que tuvieras una vida sin remordimientos. Pero te he tratado como basura durante años, explotó Carlos, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Te culpé por no estar presente, por no hacer más, cuando en realidad lo sacrificaste todo. El taller, la casa, tus herramientas, trabajando dobles turnos mientras yo pensaba que simplemente no te importábamos. Roberto extendió una mano temblorosa hacia una de las fotografías, mostraba el día que vendió su taller. Cada decisión que tomé, cada sacrificio, fue por ustedes. El tratamiento en Houston era experimental, pero era nuestra mejor esperanza. Cuando el banco rechazó el préstamo, vender el taller fue la única opción. Don Sebastián me lo contó todo, continuó Carlos, su voz quebrándose.
cómo vendías café y tortas en tu hora de almuerzo para ganar un poco más, cómo trabajabas en cualquier taller que te diera la oportunidad. Tu madre era mi vida, Carlos, interrumpió Roberto, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Y tú eras nuestro futuro. Cuando el primer tratamiento no funcionó, prometí que haría cualquier cosa, vendería hasta mi alma si fuera necesario, para darle una oportunidad más. Carlos tomó una de las cartas de su madre, sus manos temblando mientras la releía. Ella te hizo prometer que no me dirías nada. Roberto asintió lentamente. Elena siempre pensaba en ti primero. Déjalo estudiar, me decía. Déjalo soñar. No lo cargues con esto. Y después de que ella se fue, ¿qué sentido tenía decirte la verdad? Te veía crecer, triunfar, convertirte en el hombre que eres. Pero te odié. Las palabras explotaron de Carlos como una confesión dolorosa. Te culpé por años, pensando que no habías hecho lo suficiente, que habías elegido el trabajo sobre nosotros, cuando en realidad cada minuto lejos de ustedes era una tortura, completó Roberto suavemente. Cada noche que llegaba tarde, sabiendo que estarías enojado conmigo, dolía. Pero si eso significaba poder pagar un tratamiento más, una medicina nueva, valía la pena. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 15 años de malentendidos y dolor no expresado. La televisión seguía murmurando en el fondo, y el temporizador del horno sonó en la cocina, recordándoles que la vida continuaba a pesar de este momento de verdad brutal. Lo siento tanto, papá, susurró Carlos finalmente, las palabras pareciendo inadecuadas para expresar la magnitud de su arrepentimiento. ¿Cómo pudiste soportar mi desprecio durante todos estos años? Porque eres mi hijo, respondió Roberto simplemente, sus ojos encontrando los de Carlos. Y porque cada vez que te veía a tu madre. Su fortaleza, su determinación. Incluso cuando me mirabas con enojo, veía sus ojos en los tuyos. El olor a quemado comenzó a filtrarse desde la cocina, rompiendo la tensión del momento. Roberto se levantó apresuradamente para salvar lo que quedaba de la cena, pero Carlos lo detuvo, tomando su brazo. Déjalo, dijo suavemente. Podemos pedir algo. Tenemos mucho de qué hablar. El apartamento de Roberto se había transformado en un campo de batalla pacífico. Latas de pintura, brochas, rodillos y periódicos viejos cubrían el suelo, mientras el aroma a pintura fresca se mezclaba con el café que burbujeaba en la cocina. Era domingo por la mañana, y por primera vez en 15 años, padre e hijo trabajaban juntos. Carlos, vestido con jeans viejos y una camiseta manchada de pintura, observaba a su padre aplicar cuidadosamente una segunda capa de azul celeste en lo que pronto sería la habitación del bebé. Las manos de Roberto, aunque marcadas por décadas de trabajo mecánico, mostraban la misma precisión que Carlos recordaba de su infancia, cuando lo veía reparar los motores más complejos. Aquí solía estar tu cuna, comentó Roberto, señalando una esquina de la habitación. Tu madre insistió en pintarla de este mismo color. Decía que te haría soñar con el cielo. Carlos bajó su rodillo, dejando que el recuerdo se asentara en su mente. Por eso sugeriste este color cuando María no podía decidirse. Roberto sonrió suavemente, sus ojos brillando con memorias agridulces. Algunas decisiones son más fáciles la segunda vez. El silencio que siguió era cómodo, lleno del suave sonido de las brochas contra la pared y el ocasional goteo de pintura. A través de la ventana abierta, los sonidos del domingo en la Ciudad de México flotaban como una melodía familiar, campanas de iglesia, vendedores ambulantes, risas de niños jugando la calle. Papá, dijo Carlos, dejando su rodillo en la charola de pintura. Necesito que sepas algo. Se limpió las manos en un trapo, buscando las palabras correctas. El desarrollo comercial que estaba planificando, lo cancelé. Roberto se detuvo a media pincelada, girando para mirar a su hijo con sorpresa. En su lugar, continuó Carlos, su voz ganando firmeza, voy a restaurar el viejo taller. Ya inicié los trámites para comprarlo de vuelta. Quiero que vuelvas a hacer lo que amas. La brocha resbaló de las manos de Roberto, manchando el periódico que cubría el piso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba las palabras de su hijo. Pero ese desarrollo era tu proyecto más importante, logró decir finalmente. Carlos se acercó a su padre, colocando una mano sobre su hombro. No. Mi proyecto más importante es recuperar a mi familia. Quiero que mi hijo conozca a su abuelo como el gran hombre que es. Quiero que aprenda lo que yo tardé tanto en ver, que el verdadero éxito no se mide en metros cuadrados de construcción o en números en una cuenta bancaria. Roberto tuvo que sentarse en una escalera cercana, abrumado por la emoción. Carlos continuó, y quiero que me enseñes todo lo que sabes. Sobre mecánica, sobre la vida,
sobre el amor incondicional que me mostraste incluso cuando yo te trataba con desprecio. Hijo. La voz de Roberto temblaba. El taller, ha pasado tanto tiempo. Don Sebastián dice que tus manos nunca han olvidado, sonrió Carlos. Además, ya tengo algunos clientes esperando. Parece que la reputación del mejor mecánico de la zona sigue viva. ¿Has hablado con don Sebastián sobre esto? Él me ayudó a localizar al dueño actual, admitió Carlos. Y tendrías que ver su cara cuando le dije que el taller Mendoza volvería a abrir sus puertas. Creo que lloró más que cuando le conté que sería bisabuelo. Roberto se levantó lentamente, mirando sus manos manchadas de pintura. ¿Estás seguro de esto, hijo? Tu vida está en otro mundo ahora. Estoy seguro de que es hora de construir puentes entre esos mundos, respondió Carlos. El taller será moderno, equipado con la última tecnología, pero mantendrá su esencia. Será un lugar donde el trabajo duro y la honestidad sigan siendo los valores principales. Hizo una pausa, sonriendo. Además, María insiste en que nuestro hijo necesita ensuciarse las manos de vez en cuando para construir carácter. Como tú lo hacías, recordó Roberto, una sonrisa nostálgica iluminando su rostro. Cada sábado, insistías en ayudarme con los autos, aunque terminabas más sucio que las propias herramientas. Y ahora entiendo por qué nunca me regañaste por eso, dijo Carlos suavemente. Cada mancha de grasa era un momento contigo, un recuerdo que guardaste cuando ya no tenías el taller. El sonido de la cafetera en la cocina, anunciando que el café estaba listo, los trajo de vuelta al presente. Roberto miró la pared a medio pintar y luego a su hijo. ¿Sabes?, dijo, recogiendo su brocha. Creo que esta habitación necesita una tercera capa de pintura, para que los sueños sean más brillantes. Carlos asintió, volviendo a tomar su rodillo. Como dices, papá, algunas decisiones son más fáciles la segunda vez. El sol de la mañana se derramaba sobre el letrero recién pintado del taller Mendoza e Hijo, sus letras doradas brillando contra el fondo azul marino. El antiguo edificio había sido completamente renovado, las paredes lucían un fresco color crema, los ventanales amplios y limpios dejaban ver el interior moderno, y el aroma a aceite de motor se mezclaba con el del café recién hecho que María preparaba cada mañana en la pequeña oficina. Roberto sostenía a su nieto recién nacido, el pequeño Daniel, mientras observaba a Carlos atender a un cliente. El bebé, de apenas 3 meses, tenía los mismos ojos oscuros que su abuela Elena, un detalle que hacía que el corazón de Roberto se encogiera de emoción cada vez que lo miraba. ¿Ves eso, Daniel?, susurraba Roberto al bebé, que lo miraba con atención. Tu papá está explicando cómo funciona la transmisión automática. Igual que yo le explicaba a él cuando tenía 5 años. El bebé respondió con un gorjeo, sus pequeñas manos aferrándose al dedo de su abuelo. El taller había vuelto a la vida, ahora más grande y moderno, pero manteniendo la esencia que Roberto le había infundido décadas atrás. Las herramientas de última generación compartían espacio con algunas piezas vintage que Carlos había logrado recuperar de la antigua colección de su padre. En una vitrina especial, protegida por un cristal, descansaba la primera llave inglesa que Roberto había comprado, rescatada de una casa de empeño después de 15 años. María observaba la escena desde la oficina, su sonrisa reflejando la paz que finalmente había llegado a la familia. En sus manos sostenía una taza del mismo café con canela que Elena solía preparar, una receta que Roberto le había enseñado con lágrimas en los ojos. En la pared principal del taller, una nueva fotografía ocupaba el lugar de honor. 3 generaciones de Mendoza, Roberto, Carlos y el pequeño Daniel, todos con la misma sonrisa que Elena solía tener. Junto a ella, enmarcado con igual cuidado, estaba el primer dólar ganado en el taller renovado, y debajo, una frase escrita a mano por Carlos: el amor construye puentes donde el orgullo levanta muros. Don Roberto llamó a uno de los nuevos mecánicos, un joven aprendiz que recordaba a Carlos en su adolescencia. ¿Podría ayudarme con este diagnóstico? Hay algo en el motor que no logro identificar. Roberto sonrió, entregando cuidadosamente el bebé a María. Sus manos, aunque marcadas por los años, seguían siendo las más sabias del taller. La experiencia, le decía siempre a su equipo, es saber escuchar lo que el motor quiere decirnos. Carlos terminó con su cliente y se acercó a donde su padre examinaba el motor problemático. Se detuvo un momento para observarlo, maravillándose de cómo las manos de Roberto parecían bailar sobre las piezas metálicas, encontrando problemas invisibles para ojos menos experimentados. ¿Sabes, Daniel?, susurró Roberto a su nieto cuando María se acercó con él. Tu abuela estaría muy orgullosa de ver esto. A veces los secretos duelen, pero el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. El bebé sonrió, una de esas sonrisas desdentadas que iluminaban toda la habitación.
María capturó el momento con su teléfono, otra fotografía para la creciente colección que documentaba esta nueva etapa en la vida de los Mendoza. Papá, llamó Carlos, sosteniendo un juego de llaves antiguas que había encontrado en el mercado de antigüedades. Son como las que tenías antes. Roberto tomó las herramientas, sus ojos brillando con reconocimiento. Casi idénticas. Estas tienen algunas marcas diferentes, pero... Se detuvo, notando algo grabado en el metal. Carlos, estas son mis herramientas originales. ¿Cómo? Me tomó 6 meses rastrearlas todas, admitió Carlos, su voz suave. Don Sebastián me ayudó a contactar a los compradores originales. Algunas estaban en otros talleres, otras en colecciones privadas. Pero cada una tenía una historia que contar, una historia de sacrificio y amor que merecía volver a casa. María se acercó con Daniel, completando el círculo familiar. El bebé extendió sus pequeñas manos hacia las herramientas brillantes, y Roberto rió suavemente. Igual a tu padre, comentó, recordando cómo Carlos solía hacer lo mismo. Pero esta vez, añadió, mirando significativamente a su hijo, nos aseguraremos de que conozcan no solo las herramientas, sino también las historias detrás de ellas. En el aire flotaba el aroma a aceite de motor y café recién hecho, mezclándose con el sonido de risas y conversaciones. El taller Mendoza e Hijo no era solo un negocio, era un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede reconstruir incluso los puentes más dañados. El pequeño Daniel bostezó en los brazos de su madre, sus ojos comenzando a cerrarse mientras el sol de la mañana continuaba su camino por el cielo. 3 generaciones unidas bajo un mismo techo, bajo una misma pasión, bajo un mismo amor que, como el mejor de los motores, seguiría funcionando por muchos años más.